del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versos del 14 al 15, podemos encontrar distintas cosas. Generalmente se ha titulado como discusión sobre el ayuno, porque los discípulos de Juan van a ver a Jesús y le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, mientras los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunan. Recordemos que según la ley de Moisés, solamente en la expiación, que está narrada en Levítico 23, 26 al 32, es donde se obliga al ayuno. Es decir, el ayuno está ligado a la petición del perdón de los pecados del pueblo. Sin embargo, parece ser que en épocas posteriores el ayuno se multiplica y en algunas ocasiones se utiliza para conmemorar aniversarios de duelo, como aparece en Zacarías 7:1-5 u 8:18 al 19. O en otras ocasiones para implorar la misericordia divina, como en Jeremías 36:6-9, o Jonás 3:5, o Primera de Reyes 21:9-12. Entonces parece ser que hay ya hacia el Nuevo Testamento la tendencia de ayunar con la idea de apresurar el reino, la llegada del reino de Dios o la llegada del Mesías. Según se sabe, los judíos ayunaban martes y jueves. El cristianismo tomó el ayuno el miércoles y viernes. Y entonces, como se puede ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 18:12, del que está orando y que dice que, del fariseo que está orando y dice que ayuna 2 veces por semana. Puede ser que esta es la práctica al tiempo de Jesús. No se menciona que sea Juan el Bautista el que va a ver a Jesús. Son más bien los discípulos de Juan el Bautista. Y hacen referencia a los fariseos como tratando de indicar que hay una cercanía, un cierto parentesco entre los seguidores de Juan el Bautista y el fariseísmo. Y bueno, frente a esta situación, entonces nuestro Señor responde: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Y curiosamente este pasaje aparece en los 3 evangelios sinópticos, en este pasaje de San Mateo capítulo 9 versos del 14 al 15, y en San Marcos capítulo 2 del 18 al 22, y de Lucas 5, 33 al 39, y del 6 al 16 al 18, 6, 16, 18. Entonces, al ser un pasaje de triple tradición, pues es un pasaje realmente importante. En los otros pasajes dice cómo pueden ponerse tristes o cómo pueden ayunar. En este caso el Evangelio de San Mateo dice cómo pueden llevar luto. Esto nos está indicando ya los sentidos del ayuno. No pueden llevar luto porque no ha muerto. Y aquí dice los amigos del esposo. En otros pasajes dice los invitados a la boda. Entonces, los invitados a la boda, los amigos del esposo, son una clara referencia a todos aquellos discípulos de Cristo. Y dice, mientras Él está con ellos.
haciendo referencia al esposo, y en este caso es un tema pues muy tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios, esposo de su pueblo, Cristo, esposo de su pueblo, esposo de su iglesia, representando en los discípulos que le siguen. Entonces él dice, ¿cómo podrían estar tristes por luto los amigos del esposo si él está con ellos? Y así se comprende precisamente que los discípulos de Jesús, probablemente por una directriz directa de él, no siguen la costumbre, porque no se puede considerar norma, de ayunar. Y entonces añade, ya vendrán días en que les quitarán al esposo o en las que será arrebatado el novio, dice otro pasaje. Esto nos hace una referencia directa en la memoria a la ascensión, el momento en el que el Señor, digamos, sube al cielo. Prácticamente es como si nos quitaran al esposo. Y entonces está hablando del tiempo de la iglesia. Y cuando llegue aquel día, entonces sí vendrá el ayuno. Por eso es que la iglesia desde la antigüedad retomó el tema del ayuno. Como es el viernes después del miércoles de ceniza, pues se insiste en el tema del ayuno. Creo que hoy día es muy importante hablar de practicar el ayuno. De repente podemos tener miedo o de repente podemos decir es que no obliga y entonces darle poco valor al ayuno. El ayuno es privarse del alimento y el alimento es una de las cosas esenciales al hombre. Sentir esa hambre de la que nos hablará nuestro Señor en otro pasaje del Evangelio. Hambre de Él, hambre de su palabra, hambre de su cuerpo y de su sangre. Entonces, recordando que si nos privamos del alimento de la tierra es porque buscamos un alimento más grande. Y el alimento más grande es su palabra y su cuerpo y su sangre. Y entonces, en este tiempo de la iglesia, el ayuno es válido. De hecho, en los mandamientos de la iglesia, el cuarto mandamiento habla de ayunar cuando lo manda la iglesia y de guardar la abstinencia de carne. Claro, hoy día las conferencias episcopales como la nuestra, pues han de alguna manera mitigado la ley del ayuno, se le ha dado otros sentidos, y entonces pareciera que la práctica del ayuno pues no fuera tan importante. El miércoles de ceniza se nos recordaba dentro de las 3 obras de piedad, la limosna, la oración y el ayuno. Y el ayuno pues puede tener un sentido precisamente de encontrarnos con Dios, que es el verdadero alimento. Puede tener el sentido de ayudar a nuestros semejantes, nos privamos para ayudar a nuestros semejantes, y de ayunar para controlarnos nosotros mismos, para dominarnos nosotros mismos. Entonces, este tiempo en el que el esposo no está presente físicamente como lo estuvo con los discípulos, pues es tiempo para ayunar. Y si el ayuno está unido en sus inicios para el perdón de los pecados, pues es muy importante ofrecer el ayuno para perdón de nuestros pecados. Algunas personas hacen dieta, otras personas no comen cuando van a la escuela o cuando van al trabajo. Digamos, prácticamente ese no es un ayuno voluntario. Este es un ayuno voluntario, el que yo me prive del alimento. Claro, hay muchas otras cosas que me pueden causar placer al paladar de las que me puedo privar. O como decía el Papa Francisco, ayunar del pecado, lo han dicho los pontífices. Pero es muy importante a volver a la esencia del ayuno, el privarnos del alimento. Y entonces cada uno le puede dar un sentido y cada cuaresma puede ser distinto. Entonces, bueno, hoy podríamos decir por qué los cristianos católicos no ayunan. Y alguien diría, pues es que eso ya no se usa. Y al contrario, tendríamos que decir, hay que
tomar conciencia del valor del ayuno, de la práctica del ayuno y promover el ayuno. Aunque las apariciones de la Virgen de Medjugorje no están aprobadas por la Iglesia, cuando los videntes le preguntaron a la Virgen Reina de la Paz que cuál era el mejor ayuno, ella sugirió el ayuno a pan y agua. Y entonces pues uno tiene que verdaderamente aplicarse, ¿verdad?, a la práctica del ayuno. Puede uno buscar formas de practicar el ayuno, como el ayuno eclesiástico, que es hacer una comida fuerte al día, u otros tipos de ayuno. Pero lo importante es que en nuestra práctica cuaresmal y en nuestra vida cristiana podamos implementar el ayuno precisamente para encontrarnos con el esposo. Que el ayuno cuaresmal nos lleve a ese encuentro con el esposo en la Pascua, en las celebraciones pascuales, pero que nos lleve ese ayuno al encuentro con el esposo el día de nuestra muerte, que es nuestra última Pascua en esta tierra, y el día de la Pascua definitiva, cuando sea la resurrección de los muertos, el juicio universal, y entonces el premio o el castigo según corresponda. Soy el Padre Sergio Colín Sandoval y compartiré este año, los días viernes, la reflexión del Evangelio del día.